buenas, un vídeo que me había pedido pues, prácticamente mi seguidor más fiel que me comenta todos los vídeos, el señor Taboadas, y es que yo soy una persona obediente. Vamos a hacer un vídeo sobre las exploraciones en África. Vamos a ver desde los primeros que nos dicen algo de África hasta, bueno, pues finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿vale? Vamos a ver qué descubrimos de este tema. Conocimiento de África hay desde hace siglos, por no decir milenios. Quizá el primero que nos informa de bastantes cosas a nivel etnográfico del continente africano, gastronomía, costumbres y demás, pues va a ser Herodoto, que es el padre de la historia, el primer gran historiador que en su libraco Historias, que realmente se supone que nos cuenta las guerras médicas y por qué se produce la invasión persa sobre Grecia, pues ya va hablando de una cosa con otra, de una cosa con otra, y nos va a contar bastantes cosas de Egipto. Es que el primero que nos va a contar bastante sobre los africanos va a ser Herodoto. Saltamos un montón de siglos, nos vamos a la Edad Media por ir avanzando, y por ejemplo tenemos a Benjamín de Tudela, que es un judío navarro que va a llegar hasta China y antes que Marco Polo, y en su ruta pues lógicamente pues va a pasar por el norte de África y nos lo va a describir, con lo cual es otro autor que de una forma también etnográfica y muy descriptiva pues nos cuenta qué gente se va encontrando. Seguimos y saltamos a otro tocho que tengo, que es el de Ibn Battuta de A través del Islam. Este me gustó mucho, ¿vale? Lo mismo que confieso que este todavía no me lo he leído. El de Herodoto me lo tuve que leer en primero de carrera. Este me lo tengo leído, me lo tengo subrayado. Ya lo tengo leído y subrayado y anotado aquí en los márgenes. Este me gustó bastante, ¿vale? Pues lo mismo, es otro musulmán que va desde Europa hasta los santos lugares y nos los describe todo, con lo cual para saber qué poblaciones hay en el norte de África volvemos a esto. Pero como veis, los tres libros que os he comentado, pues realmente lo que nos está contando es los países ribereños con el Mediterráneo. ¿Cómo sabemos lo que hay más abajo? Bueno, pues tenemos por ejemplo a los portugueses que desde el siglo XIII-XIV, sobre todo desde el siglo XIV, van a emprender la navegación de costa de África buscando el llegar hasta Asia con su rey Enrique el Navegante, y en el siglo XV nos vemos ya como con Bartolomé Díaz llegan hasta el Cabo de Buena Esperanza en 1481, si no 88, si no recuerdo mal, 1488, un poco antes del descubrimiento de América. Bartolomé Díaz, con los portugueses que han ido bordeando toda la costa africana, han llegado ya hasta el Cabo de Buena Esperanza, y ya la idea es llegar hasta Asia buscando esas especias que tanto deseaban. Eso en cuanto a los portugueses, ya os digo, nos estamos yendo ya al siglo XV. ¿Los españoles aportan algo? Hombre, claro, por supuesto, los españoles, aunque estábamos realmente nosotros metidos pues de las Canarias para América, no hay que olvidar el papel de un madrileño, además. Pedro Páez es un madrileño que nace en el siglo XVI y que se hace jesuita, y su zona de exploración va a ser Etiopía, ¿vale? Va a hacer distintos viajes, aprender un montón de idiomas, es esa gente que tiene una facilidad tremenda para los idiomas, y en 1603 llega a Etiopía, se entrevista con el emperador etíope, conoce perfectamente la zona, aprende el idioma, y de hecho en 1620 escribe una historia de Etiopía en varios tomos, que es la base de todo lo que se sabe de la zona. Más que nada porque los ingleses decían que había sido un británico tal el primero en llegar a Etiopía, lo cual es absoluta mentira, porque nuestro Pedro Páez había llegado 150 años antes a Etiopía. El problema de Pedro Páez es que no lo conoce ni Dios, y su obra hay que esperar casi al siglo XIX prácticamente
para que se publique en portugués, Hasta ese momento allí había que leerlo en pergamino, ¿no? Y en español se ha publicado en el siglo XX. Luego Javier Reverte, muerto recientemente, un escritor muy aficionado a toda esta literatura de viajes, pues tiene una novela basada en este Pedro Páez y su vida realmente apasionante. Pedro Páez, además de conocer Etiopía, es el primero que llega al lago Tana, que se considera que es el nacimiento del Nilo Azul. El Nilo Azul es una de las versiones, de las vertientes, que luego se junta en Jartum con el Nilo Blanco y ya van formando lo que es el Nilo que todos conocemos. Es decir, el Nilo realmente es una mezcla de ríos en su origen y que luego confluirán en el Nilo que todos conocemos en Egipto, pero antes son varios ríos. El Nilo Azul lo descubre, el nacimiento lo descubre nuestro Pedro Páez, que además también, como cosa curiosa, es el primer europeo en describir, en probar y experimentar lo que es el café, ¿no? El primer europeo en describir, comentar y disfrutar el café, ¿vale? Siglo XVI, siglo XVII, porque muere en 1622 y 1623, con lo cual ya siglo XVII. Vale, vamos a seguir avanzando en el tiempo, nos vamos ya al siglo XIX y por empezar con un español otra vez más, aunque evidentemente cuando pensamos en exploradores de África y vemos los listados que nos ponen, pues son todos británicos, franceses y demás, vamos a seguir con un español que retomaría lo que hemos visto de Ibn Battuta, que retomaría lo que hemos visto de Benjamín de Tudela. Este español se llamaba Domingo Badía, pero la gente le conocía como Ali Bey. Y este es un personaje muy curioso porque Manuel Godoy, bueno, pues que viaje hasta la Meca y la sitúe en el mapa y la describa perfectamente y demás. Claro, estamos hablando de un cristiano viajando a tierra de musulmanes. Así es que se hace pasar por ese Ali Bey, una especie de príncipe sirio descendiente de Omeyas criado en Europa y viaja a través de todo el norte de África, llega a los santos lugares, los describe demás. Y luego incluso en su regreso pues ofrece sus servicios como viajante, como traductor, como conocedor del terreno a Napoleón Bonaparte. Morirá en 1818, pero bueno, pues como veis, pues es otro explorador de esos del norte de África, que es la zona más conocida, lógicamente, y que nos lo van a ir describiendo. Bueno, saltamos ya a todas las otras líneas que veis por aquí, porque quizá es lo más emocionante, ¿no? Uno cuando piensa en los exploradores de África, pues piensas en Memorias de África, piensas en Livingstone, piensas en Stanley, piensas en leones, piensas en el Congo, los gorilas y todo ese tipo de historias. No estás pensando en el desierto de Libia o en Argelia o en Túnez, ¿vale? Yo eso lo entiendo, así es que vamos a entrar en materia ahora mismo. La verdad es que no sé muy bien cómo trabajar el tema, porque lo podemos trabajar por nacionalidades, en plan, los británicos, los franceses, los alemanes, o por zonas. A ver, ¿quiénes han explorado el norte de África? Fulanitos. ¿Quiénes han explorado el centro de África? Menganitos. No, la verdad es que, bueno, vamos a coger una serie de nombres. Hay muchísimos más, yo lo siento por si hay algún fan de algún belga que exploró el Níger y se me olvida, ¿vale? Porque no puedo contar todos los exploradores que han ido a África, nos vamos a centrar en media docena por decir un número y yo creo que con eso nos vamos haciendo la idea y terminaré pues dando quizá otro poco más de bibliografía pues por si alguien quiere ampliar su conocimiento sobre el tema, ¿vale? Venga, vamos con el tope de gama, el más famoso, el más conocido con él, sería David Livingstone. David Livingstone pues es un escocés misionero que se va con su mujer y su familia a Sudáfrica, que es desde donde van a empezar todas las grandes expediciones anglosajonas, porque era colonia de ellos, y va a ir remontando y cruzando el desierto del Kalahari con su familia, incluso se le muere un hijo y demás, bueno, unas desgracias personales, vuelve a Sudáfrica, vuelve a las islas, publica su libro, se vuelve un bestseller, la gente enloquecida con Livingstone, por Dios, que cuéntanos más, vuelve allí, cuéntanos más. Así es que se hace una segunda expedición, sigue remontando, llega hasta el lago Malawi, como veis aquí, hasta el lago Malawi,
Bueno, lo mismo, vuelve a publicarlo, bueno, una cosa, la gente enloquecida con él, hace un tercer viaje por aquí, por otro río, lo mismo, e intentando descubrir, él está obsesionado con descubrir el origen del Nilo, está obsesionado con descubrir los orígenes del Nilo, no lo va a conseguir, de hecho él descubre otro río, lo confunde con el Nilo y él, pues como si fuera Cristóbal Colón, pues muere pensando que ese río que ha descubierto, pues es el origen del Nilo, las fuentes del Nilo, y no lo era. Pues ya os digo, el desierto del Kalahari, el río Zambeze, llega al lago Victoria, llega a las cataratas Victoria y allí enferma y como que deja de mandar escritos, deja de mandar informaciones. Estamos hablando del año pues 1870, 1871 y en Inglaterra, como Livingstone es un tío súper famoso, pues entran en convulsión. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? Por Dios, ¿qué ha pasado con él? Vale. Y ahí aparece pues seguramente el segundo gran explorador africano, que es Stanley. Stanley, que se llamaba Henry Morton Stanley, que tampoco se llamaba así, se lo inventa el personaje peculiar, ¿vale? Porque lo mismo que Livingstone es un tío pues como honorable, padre de familia, misionero, todo lo que quería era pues eso, evangelizar a los negritos, pero desde un punto de vista, entre comillas, muy positivo, muy inocente, evidentemente, ahora que no se me salten aquí todos los guays y los, eso es la superposición de una sociedad, que sí, eso es, pero entre matarlos a tiros y ponerlos a rezar, pues no sé, no sé, que yo creo que la segunda opción no era tan mala, ¿no? La otra era matarlos o esclavizarlos, imaginaros. Y a eso se va a dedicar Stanley. El caso es que este Stanley, que también había sido un viajante importante, había aprendido un montón de idiomas, había estado en Asia, había estado en África, había estado, le ofrecen ir a buscar a Livingstone. Es decir, como ven que es un tío que ha estado por África Central, que ha estado en Asia, que conoce todo el Mediterráneo, que conoce un montón de idiomas, le dicen, mira, búscanos a Livingstone. A ver dónde está, a ver dónde está. Y entonces este Stanley, que su padre había sido un borracho, su madre soltera, una infancia horrorosa. Así es que nuestro héroe Stanley huye a Estados Unidos, allí se cambia el nombre, dice que él es estadounidense, se cambia la nacionalidad, porque un poco como intentar tapar pues esos orígenes tan humildes. Bueno, pues este colega que con esa propensión a mentir sobre sí mismo, imaginaros sobre los demás, ¿no? Bueno, pues Stanley va a buscar a Livingstone, empieza su periplo, sería el de la línea roja discontinua, este de aquí, y va a ir buscando, remontando el Zambeze, buscando a Livingstone y lo encuentra en una aldea cercana al lago Tanganica. Lo encuentra muy enfermo en el año 71 y bueno, pues intenta convencerle que se vuelva para Inglaterra, que te están esperando, te están buscando, mira el pollo que han montado, que tenía que venir a buscarle, y le suelta la frasecita este de Doctor Livingstone, supongo, ¿no? Porque claro, es el único blanco en la zona, pues claro, ¿quién va a ser? Bueno, el caso es que Livingstone, que tenía que ser un tío también muy peculiar, porque estaba acostumbrado a investigar solo y no le gustaba ir en compañía. Ella, investigando el lago Victoria, había coincidido con otro investigador, con otro explorador, que se llama Thomas Baines. Acabaron hombre, no te digo a tiros, pero acabaron de mala manera, acabando, mira, cada uno por su lado, porque no te aguanto. Pues con Stanley tres cuartos de lo mismo, porque Livingstone estaba emperrado en que el río tal o el lago Tanganica era el inicio del río Nilo y yo quiero explorarlo, yo quiero descubrirlo, y el Stalin, pero vámonos para casa, y al final acaba mandándola a hacer gárgaras y se separan y ya está. Livingstone morirá un par de años después, en 1873, pues de esas fiebres y agotados, pero bueno, siempre ha sido reconocido como un gran explorador, como una persona respetuosa con el continente que se encontró y con las personas que se encontró, ¿vale? Él quería evangelizarlos, todas sus exploraciones eran buscar unas rutas
por las que los misioneros puedan remontar los ríos y seguir explorando el centro de África, que es lo que es lo más desconocido, toda esta zona que luego será conocida como el Congo, ¿vale? Pues es la zona que más desconocen y es la que quieren explorar y evangelizar. No hay que olvidar que esta gente pues son misioneros, eso no hay que olvidarlo. Stanley no, Stanley va a su bola y luego va a ofrecer a través de esta expedición buscando a Livingstone, pues va a conocer esta zona del Congo, va a ver sus posibilidades y va a ofrecer sus servicios como explorador, como iniciador de explotación a el rey Leopoldo II de Bélgica, que luego hablaremos de él. Porque todo esto hay que, aunque sea un poco un salto para atrás, salto para adelante, explicaros las etapas de la exploración de África realmente son tres. Hay una primera etapa que es básicamente esclavista, que es la etapa en la que los portugueses, principalmente los portugueses, iban a la costa africana a por esclavos negros que no capturaban los portugueses, esclavos negros que capturaban los propios negros. Es decir, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Son los propios negros los que capturan a otros negros y se los venden a los blancos para que los usen como esclavos. El mayor puerto negrero de la historia, el mayor puerto esclavista de la historia son las islas de Cabo Verde, que no se ven aquí, pero bueno, estarían más o menos por aquí, enfrente de la costa más occidental, y pertenecían a Portugal, ¿vale? Entonces los portugueses iban allí a África, compraban o intercambiaban por baratijas, por lo que fuera, esclavos negros que habían sido capturados por otros negros y luego los llevaban a América. Bueno, pues esa es una primera fase de qué se me ha perdido a mí en África. Pues lógicamente el oro de Sudán, que desde los egipcios era milenario, era conocido, era legendario el oro de Sudán, marfil, sal, maderas aromáticas y por supuesto los esclavos negros. Esos son los 4-5 principales productos que se nos habían perdido a nosotros en África y que desde tiempos de los egipcios iban los europeos a buscar a África, ¿de acuerdo? Pero nos seguía faltando el centro de África, porque el sur, por supuesto, siglo XIX, en una segunda fase ya no esclavista, sino de exploración, que es en la que estamos, los británicos controlan toda la zona de Sudáfrica. En el vídeo que hice la semana pasada vimos cómo los holandeses dominaban toda la zona de Transvaal y el río Orange. Toda esta zona de acá va a ser holandesa, toda esta zona de acá va a ser inglesa. Y bueno, pues nos sigue quedando, yo os digo, la zona más difícil acceso, pues por geografía, por ríos que no son navegables, por selvas impenetrables, por animales y demás, que es el centro. Y esa sería la tercera fase, que sería ya la de explotación, ¿vale? Primero, tráfico negrero. Segunda fase, siglo XVIII, siglo XVIII y principios y toda la primera mitad del siglo XIX, exploración. Y luego ya realmente desde 1850 en adelante, explotación. No olvidemos que en 1885 tenemos el reparto de África en Berlín, en la que las potencias europeas se reparten esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, y la finalidad lógicamente es explotar las riquezas inmensas africanas, importándoles un bledo el que vivía allí y que era propietario de esas riquezas. Iban a tomar como decisiones en ese reparto de 1885 una serie de acuerdos, como que para dominar el centro hay que dominar la costa. Es decir, si tú quieres explotar algo que haya por aquí, tienes que tener la costa. No vale que de repente saltes ahí. Entonces vamos a ver un montón de países que se lanzan como locos a conquistar la costa para tener la excusa y las razones para conquistar el interior. Y luego otro de los segundos acuerdos sería que los grandes ríos africanos son de navegación libre, todo el mundo puede usarlos, ¿vale? Entonces el Nilo, el río Níger, el río Congo, el Zambeze, el Orange son ríos que podían usar todos para moverse hacia el centro de África para explotarlos. Pero ya os digo, no todos los ríos son navegables, muchos de ellos descubrieron que no y no van a ser útiles. Como veis, aquí hay un montón de líneas, porque ya os digo, las rojas, esta es de Stanley, de sus distintas rutas, ¿vale? Estas de acá de color violeta son las de Livingstone. Esta discontinua es la de Stanley buscando a Livingstone,
pero es que luego ese Stanley se va a recorrer, se va a cruzar por completo África central de costa a costa. Y con ese conocimiento se lo ofrecerá a Leopoldo II, que es el que se va a quedar con todo el centro, con toda la zona del Congo. Un país pequeñito como Bélgica, que a priori ahí no pintaba nada, porque todo el norte se lo va a quedar Francia. Sudáfrica y Egipto se lo va a quedar como protectorado, pero se lo va a quedar Inglaterra, que intentará hacer un ferrocarril que una verticalmente todo África, y luego algunas pequeñas colonias pues para Alemania, para Portugal y demás en ese reparto. Vamos a ir a ver más exploradores porque me veo que voy a terminar hablando de Leopoldo, que le tengo ganas, pero primero hay que hablar de algún otro explorador. Hemos hablado de Livingstone, hemos hablado de Stanley, de los españoles. No hay que olvidarse de Joseph Thomson, otro británico, como no, que va a explorar toda la zona de Kenia, porque él sale de Mombasa, llega hasta el lago Victoria, vuelve, lo cartografía todo, lo dibuja todo, e incluso era el país que se llamaba de los Masái. Nadie había pasado por ahí porque eran gente considerada muy violenta, muy agresiva. Stanley, que quiso ir por allí, pedía un ejército, porque yo para moverme con los Masái. Y en cambio este tío fue con muy poquita gente. Él jugó una baza que era el ir de buena gente. Iba pues eso, se quitaba su dentadura y se la enseñaba a los Masái, usaba pastillas efervescentes de estas de sales que les llamaba mucho la atención a los Masái, se hacía fotos con ellos y en lugar de ir de asesino psicópata, pues iba de buena gente que, mira, quiero conoceros y enséñame tu país, que quiero aprenderlo. Y así consiguió cartografiar todo el país, conocerlo sin tener que estar matando gente, ¿no? De hecho, hoy en día hay todavía algunos animales, como es la gacela Thomson, que lleva el nombre de este explorador, ya os digo, Joseph Thomson, que usó la opción de voy a ir como buena gente, no voy a ir como un sátrapa, como un psicópata aquí a explotaros. Más cosas curiosas, 3 pintores ingleses, que serían William Cornwallis, George French Angas y Thomas Baynes, que fueron allí a África y lo dibujaron, principalmente hacían acuarelas sobre lo que veían, y luego cuando volvían a Inglaterra lo publicaban en libros pues muy bonitos, muy bien editados, y servían pues en un momento en el que todavía la fotografía no era, ya se había descubierto, pero todavía no era común, bueno, pues para tener un conocimiento de África. Sobre todo el último, Thomas Baynes, ya os digo que este llegó a coincidir con Livingstone, llegó a remontar el Zambeze, llegó a las cataratas Victoria, pero luego pues se malpusieron el uno con el otro y se separaron. Pero bueno, este Thomas Baynes, además de hacer acuarelas, es el primero que empezó a fotografiar África y a enseñarnos en foto ese continente tan espectacular, ¿vale? Vamos a ver ahora algunos descubridores no tan famosos, pero también importantes. Hay un trío de exploradores británicos, como no, que son Richard Barton, que no es el actor, Richard Barton, George Speak y James Grant, que entre los tres pues van a explorar los grandes lagos africanos. Principalmente se supone que son los primeros europeos en llegar al lago Tanganica y al lago Victoria. Todos son personas que nacen en torno a 1820, 1825, prácticamente son de la misma quinta, y a lo largo de ese siglo XIX investigan ese centro africano. Speke y Grant incluso son los que llegan a las supuestas fuentes del Nilo y las publican como tal, aunque se pelean entre ellos porque no se ponen de acuerdo, porque Grant dice que las ha encontrado él, Speke dice que no, que lo ha encontrado él. Bueno, no se llevan muy bien porque estamos hablando de mucha gloria, ¿no?, la que se están buscando. Y luego, por ejemplo, no podemos dejar de hablar de descubridores, en este caso ya no ingleses, y este sería Hans Meyer, que es, por ejemplo, el primero en culminar el llegar a la cima del Kilimanjaro. Un italiano, para que también se vea que había italianos, un tal Pier Savorgni di Brazza, que es el que remonta el río Congo para arriba, para abajo y la zona de lo que es el Congo. Y poco más, es que si no me voy a 15 o 20 nombres más que tengo ahí en la chuleta apuntados. Por naciones, por saber un poco por dónde se han movido cada uno, digamos, los ingleses trabajaron la zona de Chad, Sierra Leona, Níger,
Grandes Lagos y Congo. Los alemanes trabajarían la zona de Kenia y Sudán principalmente. Los franceses, pues la zona de Senegal, Gambia y Madagascar. Y portugueses, pues por donde tienen sus colonias, ¿no? La zona de Angola, Mozambique es lo que van a trabajar principalmente los portugueses. Y dicho eso y dicho lo cual, que nos faltan solo dos apartados en este vídeo, vamos a hablar de Leopoldo II. Bueno, los que lleváis tiempo en el canal ya me conocéis mis fanatismos y sabéis que uno de mis pocos dioses es Juan Eslava Galán. Y Juan Eslava Galán, en su magnífico libro sobre la conquista de América contada para escépticos, nos dice de Leopoldo II de Bélgica. Dice, en realidad, en 1876 hizo una filantrópica propuesta a las potencias mundiales: entregadme el corazón de África como protectorado y me comprometo a acabar con los esclavistas árabes que se lucran con el vergonzoso tráfico de seres humanos. Además, fiel a su vocación misionera, enseñaré a los atrasados indígenas la nobleza del trabajo y las ventajas del progreso. Dicho hecho, expulsó a los esclavistas y organizó racionalmente la explotación del caucho, los diamantes y otros recursos naturales de aquella región. Pero aquí viene el problema. Entre 1885 y 1906 se cuidó de que cada aldea trabajara para él con un contrato laboral deliberadamente simple para que los negros lo entendieran. El capataz que no cubre el cupo semanal debe entregar la diferencia en especie. Es decir, el que no entregara los kilos de caucho, de diamantes, lo que le hubiera correspondido que tenían que entregar, tenía que entregar ese peso que no había entregado en canastas de manos y pies de los niños del clan que incumpliera el cupo. ¿Mutilaban a los niños?, preguntó Nicole abriendo desmesuradamente sus bellos ojos color cielo. ¿Lo has entendido cabalmente? En un periodo de 10 años, Leopoldo causó la muerte de unos 8 millones de nativos. A ver, es injusto decir que Leopoldo II de Bélgica matara a 8 millones de personas, pero sí sería justo decir que ayudó muchísimo a que ocurriera. Murieron esos 10 millones, dice algún historiador, de congoleños en esos 10 años por cortarles las manos. No, parece ser que de hecho la mayoría de esos 10 millones de congoleños mueren por enfermedades, no derivado de mutilaciones. Por lo visto hubo una serie de epidemias de fiebres, que si la fiebre del sueño, hambrunas, agotamiento, pero lógicamente no habría esas hambrunas y no habría esos agotamientos si no fueran utilizados y explotados directamente como esclavos para extraer ese caucho y esos diamantes que tanto le gustaban al amigo Leopoldo de Bélgica. Por lo tanto, luego además había una especie de paramilitares que tenía él allí que los usaba de esclavistas para forzar a la gente a que trabajaran, y esta gente pues usaba desde los azotes con unos latigazos que les daban con un látigo que era de piel de hipopótamo, no sé qué leches. Usaban, como tenían que justificar ante su patrón qué había pasado con las balas, pues muchas veces si tenían que pegar un tiro a alguien que quería huir o lo que sea, luego para demostrar que lo habían matado o lo que sea, le cortaban las manos y las enseñaban. Iré poniendo fotos súper agradables de estos congoleños con las manos colgando y cosas por el estilo, y que se deben a alguien tan maravilloso como puede ser un belga, que es que parece que solamente los portugueses y los españoles somos una panda de psicópatas, esclavistas, asesinos y cosas por el estilo. No, no, gente tan maravillosamente nórdica y tan maravillosamente civilizada como puede ser un rey belga, pues provocó, y eso sí está demostrado, pues esos entre 8 o 10 millones de muertos en la zona del centro de África en cuestión de 15, 20 añitos, ¿vale? Bien de forma directa, bien de forma indirecta. Y el amigo Stanley estuvo ahí porque fue el que le dijo dónde estaban los yacimientos y cómo explotarlos. De hecho, varios exploradores decían que el amigo Stanley disparaba a los negros como si fueran monos. Incluso él mismo, describiendo conversaciones que tenía con líderes, jeques de la zona y tal, pues describía como el jeque: pero tú a qué vienes aquí, es que quieres la guerra o lo que sea. Y que Stanley: no, nosotros es que venimos a ver vuestros ríos y vuestras montañas. Y se quedaba tan ancho el colega. Entonces, bueno, pues que sepáis que uno de esos grandes descubridores y exploradores era el amigo Stanley, pues era un verdadero desgraciado y miserable.
Terminamos el vídeo de hoy pues diciendo pues dónde podéis encontrar quizá algo más de bibliografía, aparte de vídeos que encontréis por YouTube. Esta vez no he mirado, lo he hecho todo por internet y por libros que tenía por casa, pero tenéis dos libros que podéis mirar si os gusta mucho el tema, uno un poquito más antiguo y otro más reciente. A los que os guste el rollo de exploradores, pero en este caso, como acaba de pasar el 8M, estáis pensando en exploradoras, pues que sepáis que lo hay. La periodista Cristina Morató escribió un libro que se llama Reinas de África, que en su día yo lo mandaba a mis alumnos de Cabanillas del Campo, año 2008, 2009, para los de tercero de la ESO, y era una recopilación de biografías de las mujeres que acompañaban a los exploradores, o alguna que fue por libre, pero bueno, casos contados con los dedos de una mano y te sobran dedos para rascarte, ¿no? Bueno, pues exploradoras europeas en África, ¿vale? Que es interesante. A mis chavales no les gustó. Yo ya os digo que a mis chavales de tercero de la ESO el libro no les gustó nada. Me decían, mira que han sufrido y luego para morirse de una fiebre. Bueno, pues a la época, pues lo mismo que David Livingstone, ¿no? Y tenéis ahí, por si queréis saber qué mujeres han ido a explorar a África, que no sean las de Memorias de África, pues tenéis ese libro, Reinas de África, Cristina Morató. Y un libro más reciente, que realmente es una recopilación de todos esos exploradores que han ido a África y nos han dejado sus escritos, sería el libro Exploradores y Viajeros por África. Exploradores y Viajeros por África, editado por Eduardo Riestra y editado en el año 2016. 2016, o sea, muy moderno, por la editorial Ediciones El Viento, creo que está en La Coruña, me parece que está en La Coruña, o en Vigo, es gallega. Ediciones El Viento, 2016, Exploradores y Viajeros por África, y ahí tenéis bastante información, sobre todo unos 40 textos que nos pueden ilustrar sobre esa exploración. Y luego, por supuesto, el desierto del Sáhara, es decir, qué hay detrás del desierto del Sáhara, qué rutas hay. Aquí, por ejemplo, esta que estamos viendo, que va desde Trípoli hasta el lago Chad y luego llegan hasta Tombuctú y vuelven, que esa es la ruta que hacen dos germanos, eran de Hamburgo, y se llaman Heinrich Barth y Adolf Oberger, bueno, pues que alemanes, ¿vale? Y que hacen eso, van desde Trípoli hasta el lago Chad, luego llegan hasta Tombuctú y vuelven, ¿vale? Esas son las rutas más famosas y las más importantes y demás. Bueno, no me enrollo, que el vídeo como siempre se me ha ido muchísimo de tiempo, pero había mucho que contar, espero que os haya gustado. Y si os digo, como final, como aperitivo, como golosina por haberos portado bien y haber aguantado hasta el final del vídeo, me he hecho de una red social nueva más, no se puede decir por lo visto de momento el nombre, por los de YouTube con sus algoritmos se enfadan, solo digo que empieza por T y acaba por Witch o algo así, y empezaremos a hacer algún directo por ahí. La idea es utilizarlo para que el que quiera una hora a la semana me conecto en directo y resolver dudas sobre historia. Se supone, en principio está pensado para que mis alumnos pues me puedan en esa hora hacer las dudas o preguntar las dudas de la semana, pero vamos, que el que quiera que se asome a ese canal y a ese directo y demás. Todavía no tengo creado ni la hora ni el día. El canal sí, ya lo podréis buscar y ya me podéis encontrar y me podéis seguir si queréis en esa plataforma que no puedo provisto decir el nombre, no sé por qué. Pero todavía no tengo definido ni la hora ni el día, así es que si queréis me podéis poner en los comentarios del vídeo de hoy en qué día y en qué franja horaria os molaría que hiciéramos ese directo de una hora para resolver dudas o preguntar cosas sobre historia o hablar de libros y decir, oye, ¿qué te pareció el libro del Batuta? Pues mira, me encantó, te lo recomiendo, aunque sea un tocho, mola un montón el libro del Batuta. Y de lo que sea, ¿vale? Como si queréis hablo de mis bonsáis o relojes o lo que se nos ocurra. Entonces me lo ponéis en los comentarios, oye, pues a mí me gustaría los miércoles en la franja de 5 a 7 de la tarde, pues ya está. Sé que me escucha mucha gente desde Hispanoamérica, sé la diferencia horaria que hay, pues intentaríamos buscar algo que nos valiera todo, o si no, pues yo qué sé, pues lo veis en este podcast o como sea. Poquito a poco intento acercarme a vosotros, ¿vale? Pues venga, nos vemos la semana que viene.